llamando la atención en una fecha muy, muy especial. Una fecha que tiene que ver con los adultos mayores de nuestra población y mucho tendrá que ver con nosotros si tenemos la suerte de llegar a ser adultos mayores, personas mayores. Lo contrario no es nada atractivo. Este próximo sábado, mañana, 15 de junio, se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. A propósito de ello, vamos a hablar en esta próxima media horita. Saludamos a nuestros invitados que se encuentran aquí, parece que están haciendo un examen, que les voy a examinar tomando nota. Por un lado, Asunción Cívicos Juárez, portavoz de la plataforma Residencias Dignas. Buenos días, Asunción. Buenos días, Tere. Muchas gracias por esta invitación. Claro que sí. Buenos días a todos los escuchantes. Y Manuel Hernández, aula que pertenece al Aula de Cultura de Participación Ciudadana de la Universidad de La Laguna. Muy buenos días, Manuel. Hola, buenos días, gracias por invitarnos y buenos días a los oyentes. Vamos a arrimar un poquito ahí el micro para que se les escuche bien, no se tengan que alongar, que se incomoda bastante cuando uno está hablando. Los dos forman parte de ese movimiento y de las actividades que se desarrollarán mañana, 15 de junio, como digo, Día Mundial, reconocido así por la ONU, para la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, sobre todo teniendo en cuenta los derechos humanos. Pregunto a los dos, siglo XXI, tanto que se habla de los mayores, tanta concienciación, tanto trabajar en pro de la dignidad de las personas mayores que cada vez llegan más activas, afortunadamente, a la edad de la vejez, pero parece mentira que tengamos que estar alertando todavía sobre los malos tratos en este rango de edad, ¿no? Pues sí, la verdad que es triste, pero aún hay poca conciencia, diría yo, de la existencia de esa realidad, que por cierto está muy invisibilizada, muy silenciada, porque efectivamente las personas mayores, muchas de ellas no se atreven a denunciar. Hay que tener en cuenta también que el maltrato, lamentablemente, en más del 70%, se vive en el entorno doméstico familiar. Mira, si me permites, Tere, me gustaría señalar que el maltrato se da a todos los niveles. En el ámbito estructural social, es decir, tiene que ver con las estructuras de poder político, legislativo, ejecutivo, el poder judicial, fiscal, etcétera, etcétera, económico, mediático, a todos los niveles. Se legisla, se regula los derechos de las personas, se vigila que se cumplan esas leyes. Por ejemplo, tenemos una ley desde los años 90 de eliminación de barreras de todo tipo, ¿verdad? Físicos, barreras para las personas con discapacidad, personas mayores, y no se cumple todavía, y estamos en el año 24 del siglo XXI, que se dice pronto, y todavía no se cumplen esas leyes. Bueno, y como quien dice eso, la banca, cómo nos maltrata, efectivamente, o sea, a todos los niveles. Y luego hay un contexto más institucional, profesional, donde desde los servicios sanitarios, sociales, el sistema de atención a la dependencia y promoción de la autonomía, etcétera, etcétera, se maltrata y mucho, a veces por acción y otras por omisión, a veces intencionado y otras veces sin conocimiento de que se está maltratando. Manuel, aula de cultura de la UL, participación ciudadana. Yo hablo de cultura, cualquiera habla de cultura y parece que ponemos, el listón horizontal, lo más lejano, estamos todos preparados. Pero sin embargo estamos asistiendo a algo que tiene mucho que ver con el aspecto cultural de la sociedad. Es horroroso, lastimoso, maltratador, como es el edadismo. Personas que cuando ya llegan a la edad, yo digo 45 o 50 años, salen del mercado laboral, muchas de ellas, gran proporción, por edadismo, pero un edadismo que se vuelve más cruel cuando ya se llega a la jubilación, que parece que están desterrados de todo, cuando son personas jóvenes, activas, algunas tendrán problemas de
psíquico, mental, pero como también lo pueden tener de 20 y 30 años. ¿Qué observan ustedes desde esta aula de cultura cuando se reúnen en torno a este tema, desde el aula de cultura y desde fuera? El aula cultural de participación ciudadana, como su nombre indica, procura estimular que la comunidad educativa, la comunidad universitaria, se implique socialmente, ¿no? La universidad está abierta, la universidad nos pertenece a todos y está comprometida con el cambio social, ¿no? Con la transformación. En concreto, en lo que te refieres tú, Tere, del edadismo, le ocurre a los jóvenes, que muchas veces los mayores, de algún modo desarrollamos un sesgo, una forma de verlos a ellos y no intentamos comprender. Y no hemos olvidado de que fuimos jóvenes. Y ocurre al revés. Pues otras personas, pueden ser adultos o pueden ser jóvenes, que ven a las personas mayores, nos ven como pues seres inútiles, seres que ya no podemos aportar a la sociedad. Y la verdad pura y dura es que tenemos mucho que dar. Somos una nueva generación de personas mayores que nos incorporamos a los que siguen vivos y estamos procurando gente que alguna es muy formada, que son doctores, que son licenciados, tienen estudios universitarios o no tienen estudios universitarios, pero están comprometidos, tienen una manera de entender ser persona mayor activa, de algún modo comprometida socialmente, intentando pues eso, defender también nuestros derechos y los derechos de toda la comunidad. Hablábamos de ese maltrato, Asu, nombrabas maltrato institucional, maltrato económico, maltrato cultural. Dentro del institucional, que parece que se empiezan a ver carteles con el día de mañana, ¿no? Defendamos, evitemos y demás, pero sin embargo quizás es uno de las vértices, de las vertientes que más maltrata a los mayores. Sí, entiendo que te estás refiriendo ahora a las instituciones desde el ámbito de los servicios sanitarios, las residencias, los centros sociosanitarios. A las administraciones públicas en general y al legislativo, porque está claro que se aprueban leyes con mayorías incluso de todos los grupos parlamentarios, pero después el ponerlas en marcha, total, son mayores, ellos no lo necesitan, vamos a dejarlo pasar. Efectivamente, esa es una de las formas de maltrato y muy extendida. Cuando se legisla o cuando se deja de legislar en función de garantizar ciertos derechos, libertades que tienen todas las personas en general, y como estamos hablando de los mayores, pues hablamos de los mayores o de los viejos, en fin, que a veces utilizamos eufemismos, ¿verdad? Pero, bueno, cuando se legisla en favor de las personas mayores y no se hace un seguimiento y no se ejecuta por el Poder Ejecutivo o no se vigila, por ejemplo, por la Fiscalía o no se garantizan esos derechos por parte de los tribunales. Existen muchas realidades en ese sentido que son sangrantes. Por ejemplo, cuando tú permites que la banca abuse de esa manera, cuando tú permites que exigencias de tipo... Hay que entender que las personas mayores nos hemos educado en un contexto analógico, por así decirlo. Es decir, no existían estas nuevas tecnologías. Ahora todo tiene que ser vía digital, vía online. Bueno, yo agradezco mucho a aquel médico tal que protestó y que llevó a cabo una campaña en favor de que, bueno, que no todo sea, por ejemplo, en la banca, ¿no? Que no todo tenga que ser vía digital, vía online. Hay personas mayores y tenemos todo el derecho del mundo a que nos atienda un gestor cuando vamos al banco, que nos explique con claridad, que no nos estafen y no nos engañen, por ejemplo, ¿no? Con medidas de tipo financiero que resultan en detrimento o en perjuicio de los mayores. Por ejemplo, la hipoteca inversa, que se convierte a veces en que la persona mayor en 4 días ha perdido su casa y cosas por el estilo. Poco se habla de eso de la hipoteca inversa, se vende como la panacea, ¿no? Lo que te va a arreglar los años, lo que te va a pagar esa maravillosa residencia. Pero, sin embargo, ni es tan maravillosa la residencia, ni te la va a pagar los años que dure, ni mucho menos. Yo recuerdo un caso que yo decía, sí, entra por la puerta de tal hogar
por la puerta 1, que es donde se recibe con alfombras, y en cuanto ya los haberes y los están a nombre de la institución, pasas a la puerta 2, donde nadie te reconoce. Ya. No sé si suele pasar esto. Eres portavoz, Asun, de la plataforma Residencias Dignas. Sí. ¿Qué pasa con las residencias, los mayores? Porque ahí también hay mucho que decir. Bueno, pues en general es una realidad muy dolorosa, porque se dan muchísimos casos de abandono, de negligencia, de escasa atención. Hay que tener en cuenta, entre otras cosas, que más del 70% de las residencias son privadas o de gestión privada, siendo de titularidad pública, pero de gestión privada. Y ahí lo que prima son los intereses de la institución. La organización, la programación está hecha en función de los intereses de la propia institución, de los trabajadores, etcétera, etcétera. La persona mayor que ingresa en una residencia pierde el control sobre su vida, se les separa, se les segrega de la comunidad. Muchas veces, la inmensa mayoría, se ahorra en personal, en la formación del personal. Están muy mal pagados, por otro lado, están sobrecargados de trabajo, es decir, que no quiero cargar las tintas sobre nadie en particular, pero que la atención, o mejor dicho, la desatención, está bastante generalizada, situaciones muy graves que derivan en muerte, que nadie quiere, pero que, pues eso, que son consecuencia de la escasez de personal o de abuso o de situaciones de maltrato. Por ejemplo, utilizar las sujeciones físicas para que la persona no se mueva, no se caiga, amarrarlos, atarlos a la cama, a una silla, todo el día atados a una silla, o sujeciones farmacológicas, químicas. Es decir, empastillamos a tal y así no, bueno, pues no molesta. No molestan, así de claro, no quería utilizar ese término. Es que hay que hablar claro. Pero es así, pasan muchísimas cosas que, en fin, muchas desatenciones. Muchas. Estamos hablando de casos ya de dependencia, ¿no? Cuando hablamos de que una persona tenga que ser amarrada o empastillada, hablando claro. Son personas en situación de dependencia, efectivamente. Pero y cuando, perdona, Tere, en centros, digamos, de mayores, de personas mayores que son válidas, que están bien, con buena salud. Autónoma. Sí, que podían desarrollar una vida autónoma donde prácticamente están encerrados allí, sin actividades, sin estimulación, sin oportunidades para desarrollarse, para evolucionar, para crecer. Porque una persona mayor tiene inquietudes, tiene curiosidad, quiere formarse, quiere estar al día, quiere, digamos, formar parte de este mundo. Claro, es que una persona mayor cuando se mira al espejo es cuando tiene conciencia de que hay que mayor me he hecho, pero mientras tanto la mentalidad es joven, la mentalidad es activa, su mente tiene ganas de hacer cosas, de seguir formándose. Lo que pasa es que la realidad física, lo que ve en el espejo es lo que dice, uy, ¿cuántos años he pasado? Decía lo de en las residencias, personas dependientes, porque algo que se ve también como decir, bueno, una residencia, de que llegues por una puerta y te metan en una habitación con alguien que no conoces de nada, que a lo mejor el carácter no tiene nada que ver, y te obligan a estar con alguien sin preguntarte siquiera. Eso es un maltrato también. Eso es claramente una forma de maltrato que está a la orden del día. O sea, cuando tú ingresas a una residencia, efectivamente, como tú bien dices, te ponen en una habitación con otra persona que no conoces de nada, que vete tú a saber si eres compatible o no, que ya sabemos la convivencia, las dificultades que conlleva, y bueno, es que pasas a ser un número que, bueno, pues no importa, te encerran. Un expediente. Pasas a ser un número expediente en la Seguridad Social para justificar que están cumpliendo con los mayores y con la ley de dependencia. Efectivamente. No hacen nada más. Bueno, el caso que ustedes mañana, junto con otros colectivos, no sé si lo quieren mencionar a todos. El Día Mundial del Toma de Conciencia, ¿no?, del abuso y el maltrato a personas mayores, aquí en Tenerife se está, digamos, promoviendo por una serie de entidades. Está la Asociación de Defensa de Pensiones Públicas, de pensiones dignas, de que la gente pues tiene derecho, después de estar toda la vida trabajando, a no pasar hambre, a tener unos ingresos mínimos. El Aula Cultural de Participación Ciudadana de la Universidad de La Laguna, la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública,
porque es muy importante. Una forma, digamos, también de maltrato es no proporcionar las condiciones de atención médica suficiente, que hayan, por ejemplo, geriatras o auxiliares, digamos, suficientes. Luego está también la asociación ACUFADE, ¿no?, de usuarios, familiares de personas con dependencia, el Teléfono de la Esperanza, la Unión de Técnicas Sociosanitarias, el colectivo Lolo Dorta y la plataforma de Residencias Dignas. Que no son pocos. Decía, un apunte, las pensiones dignas para que las personas no pasen hambre. Y yo digo, y tampoco pasen ganas de comerse un helado si les da la gana, porque para eso han cotizado, ¿no? O sea, no tienen por qué estar con restricciones en el último tramo de la vida. Máximo cuando han cotizado, que nadie les regala nada. Asun, mañana, sábado, se reúnen creo que a las 12 de la mañana en la plaza de la Catedral de La Laguna. Sí. Y leen un manifiesto que se ha confeccionado junto a todos estos colectivos. Pero yo pregunto, ante todos estos maltratos, ¿van personas mayores? ¿Se reúnen personas mayores en torno a este día? Pues mira, tenemos la esperanza, valga la tal, porque el Teléfono de la Esperanza ayer en una reunión que tuvimos comentaba que muchas personas mayores, usuarias de ese teléfono y que asisten a reuniones, etcétera, van a ir. Esperemos también que familiares de personas que están en residencias tal vayan a ir. Vamos a llamar la atención con una serie de actividades que quiero dejar algo para la sorpresa, ¿verdad? Y esperemos que la gente se vaya animando a participar y escuchar y tal lo que allí y ver lo que allí se va a hacer, ¿no? Pero además, si me permites cosa, algo que comentamos no solo son estas actividades que va a haber mañana en la Plaza de la Catedral de 12 de la mañana a 2 de la tarde, sino que queremos ir un poquito más allá y profundizar en todo esto que tiene que ver con el maltrato a los mayores, a las personas mayores. El próximo jueves, día 20, de 5 a 7 de la tarde, en el Parlamento de Canarias, va a tener lugar un debate, una mesa redonda. Vamos a participar algunas de las personas que tenemos algo que decir con relación a este tema, y abierto, por supuesto, a preguntas, a coloquio, a la participación de todos. Ajá, estupendo. Preguntaba si van personas mayores, porque algo que se da, y es que las personas cuando ya se jubilan empiezan a recibir un bombardeo, ¿no? El edadismo, el vas al médico que le pasa a la abuela, el vas al banco y tienes que esperar que terminen todos los que saben hacer sus gestiones para que venga alguien a decirte con cara de mala leche, porque hay que decirlo, a explicarte cómo funciona el cajero. Sí. Pues están tan hartos de todo esto que llega un momento que dicen, bueno, esto es lo que toca, hasta aquí llegué, tiro la toalla, solo me queda esperar que venga la muerte a buscarme, ¿no? No tengo nada que hacer. Es la realidad. Mucha gente ya, cuando llega a una edad, dice, bueno, ya soy vieja, ya soy un desecho, ya no sirvo para nada, hasta mi propia familia me torea, decide por mí, se queda con mi dinero, decide lo que debo comer y cuándo. Por eso preguntaba si van a ir personas mayores o la conciencia, o sea, se despiertan esas conciencias de personas y dicen, yo soy mayor, pero estoy viva. Yo creo que eso está cambiando, ¿eh? Está cambiando de forma muy, muy significativa, porque cada vez las personas mayores son más conscientes de que tienen voz, que tienen derecho a tomar decisiones, que son seres autónomos, que son seres libres y que tienen que hacerse visibles y que tienen que decirle a toda la sociedad que, oye, podemos aportar, podemos ser útiles. Esa experiencia, ese conocimiento, esa sabiduría de años puede ser muy útil para el cambio y para la evolución social, ¿no? Es verdad que hay personas mayores que, bueno, pues han sufrido toda una serie, digamos, de desplantes, de abusos, de malos tratos, y es lo que ocurre a otros colectivos. Por ejemplo, ha habido un tiempo en que las mujeres se resignaban a la violencia. Uh-huh. Eso ya está cambiando también en el colectivo de las mujeres. Entonces las mujeres ya no aceptan que cualquier señor llegue a agredirla físicamente o verbalmente, ¿no? Entonces, en el grupo también de las personas mayores hay que tener conciencia de que ha pasado por distintas épocas históricas donde no se premiaba la participación, donde no se premiaba, no se valoraba que tú defendieras tus derechos, sino todo lo contrario, se reprimía.
Entonces de ese ambiente, de esa historia, venimos también, somos herederos, ¿no? Hay que conseguir que se llenen esas plazas, ¿no?, de mayores reivindicando sus derechos. Pues sí, y yo espero, Tere, que no solo los mayores, sino también y sobre todo, especialmente la gente joven, porque es obvio que la única alternativa a envejecer, ya sabemos cuál es, ¿verdad? La muerte. Y que los derechos no se conquistan de una vez y ya son para siempre, sino que hay que tener muy presente que los podemos perder. Que los derechos, fíjate, hablando del maltrato, antes decías, ¿no? En los años 80 del siglo pasado, del siglo XX, se tomó en consideración desde los poderes, ¿verdad?, público, legislativo, etcétera, etcétera, el maltrato a los menores, a niños y niñas, ¿no? Y se legisló y muy bien y tal, y desgraciadamente sigue teniendo vigencia. En los años 90 fue precisamente... se legisló y se protegió y se puso el foco de atención en las mujeres, en el maltrato, en la violencia, etcétera, etcétera, que se ejerce sobre las mujeres y también, digo, lamentablemente en vigor. Hemos tenido que esperar a 2002 para que a través de la Declaración de Toronto, por un lado, y en la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento, tal, que se celebró en Madrid en abril de 2002 de ese año, para hablar, para considerar y para reconocer el maltrato, la violencia, el abuso, etcétera, etcétera, que se ejerce sobre las personas cuando llegan a la vejez, ¿no? Y es algo que efectivamente que es cultural, que se manifiesta a través, como muy bien decías, del edadismo, de ese rechazo, de esa discriminación en función de la edad, que puede ser hacia los jóvenes de tal, pero que con respecto a la gente mayor, pues se ve muy claramente, ¿no? Y en muchos contextos, como decíamos antes, en muchos ámbitos, en el doméstico familiar, y que está silenciado, y que hay que evidenciar, hay que visibilizar, tenemos que sensibilizarnos. ¿Para qué? Para que esto no vuelva a suceder. Lo mismo que estamos ya bastante sensibilizados con el maltrato a la infancia, a las mujeres, pues tenemos que seguir en esta lucha para que las personas mayores no sean maltratadas. Nos quedan apenas 2 minutos. Les pregunto, claramente la pirámide poblacional se ha invertido. Sí. Con esto, en unos años, los niños del baby boom serán personas mayores, jubilados. Tenemos desafíos importantísimos por delante con los mayores, sobre todo los mayores activos, que cada vez son más, porque está claro, ¿no? Los avances médicos, todo ha propiciado una vejez mejor, más participativa. ¿Debería existir un ministerio del mayor? Pues no lo descarto. De hecho, dentro de los ministerios, de las consejerías aquí en Canarias, de las concejalías y tal, siempre hay o alguna dirección general o algún vice tal que atiende, por ejemplo, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pues se contempla todo esto. En Canarias también. Está la Consejería de Bienestar Social, Familia, Infancia, bueno, etcétera, etcétera. Tiene un nombre largo. Y sí, se supone que se atienden estas situaciones, pero bien no abarcamos, no damos con la tecla que se necesita para evitar, pues eso, esas situaciones de abandono y de maltrato, sobre todo, por ejemplo, en los centros sociosanitarios. Aquí hay un aspecto muy importante que no querría irme sin comentarlo, y es que los medios de comunicación tienen un papel fundamental. Y cuando digo medio de comunicación no solo me refiero a la televisión, a la radio, a la prensa, sino a las redes sociales, en la difusión de una imagen diferente de lo que son las personas mayores, invitándolos también a las personas mayores a ser agentes activos que podemos, digamos, contribuir en la construcción de los mensajes, en diseñar una sociedad un poquito más integradora, donde las personas con discapacidad, donde las personas con otra orientación sexual, las personas mayores, los jóvenes, los niños, tengan su espacio, porque tampoco están diseñadas las ciudades ni siquiera para los niños. Evidentemente. Sí, es verdad, es verdad. Si me permites, para los coches. Sí. Si me permites dar un par de teléfonos, porque yo creo que es importante también dejar en la ciudadanía, mira, hay un servicio estatal
Estatal de Atención a Personas Mayores, que informa sobre sus derechos, cómo reclamarlos, etcétera, etcétera, que es gratuito, es el teléfono 922 22 22. Y también existe otro teléfono, otro servicio contra el maltrato. Sí. El Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores, hay un teléfono gratuito 900 22 22 22. Y también existe un servicio contra el maltrato, que es el teléfono gratuito 965 65 66. Los anoto ahora y ya los divulgamos. Llegamos al final del tiempo de la entrevista. Asunción Cívicos, portavoz de la plataforma Residencias Dignas, muchas gracias por estar aquí. Y Manuel Hernández, portavoz Aula Cultural de Participación Ciudadana de la ULM, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguiremos hablando de este tema. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.